Buenos días. ¿Cómo están mis buscadores de balance? Les saludo desde aquí. Mi nombre es Andrea y esto es Andrea Balance. Bueno, hoy traemos un tema muy importante. Un tema en el que todos deberíamos ser conscientes. Y este espacio es un espacio que he creado para que nos cuestionemos lo que hacemos, pero que no los cuestionemos para hacerlo mejor. Así que muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy va a ser alimentación versus nutrición. Es decir, alimentarse versus nutrirse. Y es que yo pensaba que alimentarse y nutrirse eran la misma cosa. Yo tenía ese concepto, vamos a decir, de que si tú comías bien la mayor parte del tiempo y otras veces pues te salías de lo convencional, comía un poquito de comida chatarra y de esas cosas que lamentablemente son muy deliciosas, pero que a veces causan daños realmente graves en el organismo, todo estaba bien. Y el problema es un poquito más profundo que eso. Ustedes dirán, ¿nutrirse es lo mismo que nutrirse? No, no lo es. Les voy a explicar por qué. Algo muy sencillo. Alimentarse es una decisión que viene influida por distintos factores. Y hoy vamos a hablar sobre esos factores de manera de poderlos concientizar. Porque a veces no es un problema de desinformación. Y una de las cosas que más a mí me ha preocupado estos últimos meses es que aprendiendo sobre nutrición, yendo sobre dieta, cómo cuidarnos mejor, cómo estar mejor con nosotros mismos, me he encontrado con una cantidad de influencers, de gente que se dice experta, de gente que realmente es experta, dando información que se contradicen unos a otros. Muy difícil como que encontrar el punto medio, como encontrar qué hacer. A veces la información es tanta que terminas más confundido que al principio. Entonces yo, en mi búsqueda de tratar de balancear las cosas, me he dado cuenta, uno, la alimentación es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Porque alimentarse es lo que tú decides poner en tu boca. Es una decisión consciente. ¿Para que se deba a varios factores? Sí, ya vamos a ir allí. Irse, por el contrario, es lo que le pasa a tu cuerpo una vez que ese alimento ha entrado por tu boca, cuando ya lo has tragado. Entonces, ¿ven la diferencia? Una cosa es lo que tú pones y otra cosa es cómo el cuerpo lo recibe. Entonces, ahí radica el meollo del asunto. ¿Por qué nos alimentamos bien o mal? ¿O qué factores influyen a la hora de escoger la comida? Vamos a hablar de varios factores. Ninguno es más importante que otro, dependiendo de tu historia, dependiendo de tu background. Pero yo quisiera empezar con uno, quizás uno de los más polémicos, ¿no? El factor religioso. Y es que aquí ustedes dirán, ¿cómo? ¿La religión influye en la comida? Pues sí. Hay factores que están ya tan internalizados, tan concientizados, que uno piensa que ya no son importantes. Pero cuando vas un poquito más allá, te das cuenta que sí lo son. Por ejemplo, tomémosme a mí como el sujeto de estudio. Yo soy católica. Nací en un país latinoamericano. Soy de Venezuela. Mi familia es española. Realmente nuestra religión es la misma. Somos católicos o crecimos en el seno de una familia católica. ¿Qué pasa con los católicos? Los católicos tenemos permitido prácticamente comer de todo. No hay mayores restricciones autoimpuestas. Podemos comer pollo, podemos comer pescado, podemos comer carne de cerdo. De hecho, los españoles en su dieta incluyen un alto porcentaje de carne de cerdo, yo misma. Em, También podemos comer cordero, podemos comer conejo, podemos comer carne de vaca, podemos comer, qué sé yo, chivo. Hay gente que come tortugas, por ejemplo. Entonces, eso no está mal visto. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con una familia, un individuo que pertenece
a la religión. Yo no soy experta en religiones, no lo soy. Lo que sé es más o menos el estereotipo, la información cotidiana, vamos a decir. Pero, por ejemplo, tengo entendido que los musulmanes no pueden comer carne de cerdo. No pueden. Ni que se estén muriendo de hambre, ni que sea lo único que haya en la vida. No pueden. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo contamina su cuerpo, su alma, su espíritu, su relación con Dios. Entonces ya por ahí ellos tienen esa restricción. Comen otro tipo de cosas, pero no comen carne de cerdo. Ahí está influyendo la religión. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los judíos? Yo tengo amigos judíos que tengo entendido que depende a su calendario religioso, vamos a llamarlo así. Hay semanas en las que no pueden comer, sino, vamos a poner un ejemplo, raíces y un tipo de pan. Otras semanas sí pueden comer este tipo de alimentos. Otras semanas ni siquiera pueden comer alimentos porque están como en una especie de purificación. Entonces allí también influye el tema religioso. Es, al no consumir incluso alimentos, están dejando de nutrirse. Porque si el alimento no está pasando de tu boca y no lo estás tragando, ya allí hay una falta de nutrición, por ejemplo. ¿Qué pasa con las personas que practican la religión hindú? Bueno, ellos no comen vacas, no comen carne de vaca, las vacas son sagradas. Entonces, y allí también hay una restricción debido a su religión. Y así podríamos mencionar distintos tipos de religiones y su permisibilidad a la hora de comer y sus restricciones. Entonces ese factor es bien importante. Tenemos otro factor cultural, por ejemplo. Yo tengo permitido comer conejo, tengo permitido comer chivo, tengo permitido comer tortuga, por ejemplo, pero no es una elección que yo haría. Les cuento, hay veces, aquí en Europa sobre todo, estofado de conejo es muy apreciado. Hay familias que de verdad hacen unos estofados de conejo aparentemente deliciosos y nutritivos. Es muy buena carne de proteína animal, pero yo no como conejo. Y para comer pato, pues lo pienso. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es eso? Porque yo cuando era pequeña tenía conejos. Tenía conejos de mascota y los amaba locamente. Y se murieron de viejos los conejos. Nunca nos los comimos. Era inconcebible, se murió el conejo, no los comemos. Yo tenía una amiga portuguesa que su mamá era completamente aficionada a la comida orgánica y tenían un criadero de conejos en su casa que funcionaban como sus mascotas y como su alimento. Entonces tú de repente ibas a su casa y ese día mataban al conejo que yo había acariciado y jugado con él una semana antes. Y eso no les creaba ningún tipo de em, preocupación o remordimiento porque trataba muy bien a su animal, pero al final se lo comían. Entonces, un problema cultural, por allí, sin criticar a nadie. ¿Qué no comería yo tampoco, por ejemplo? Tortugas. ¿Por qué? Hay gente que en Venezuela, sobre todo, se prepara una especie de, sí, como de guiso con la carne de la tortuga, que aparentemente es muy famoso. Es más, quien hizo realmente famoso eso en en mi continente, digamos, en el continente americano, fue el señor difunto ya, gracias a Dios, el señor Fidel Castro, que decía que su vitalidad, que su virilidad venían dadas a porque él comía todo el tiempo guiso y sopa de tortuga, por ejemplo. Yo no comería eso. Para él, para ese señor, pues era la comida pues que le daba la fortaleza y eh, todo lo que él necesitaba para ser el chivo que más mea en Cuba y en su zonificación, vamos a llamar. Entonces allí también interviene un problema cultural, un factor cultural. Yo viví en Islandia una temporada y fue algo que realmente me sorprendió. Para los que no tienen claro dónde queda Islandia, Islandia es una isla como en el medio entre
Canadá y Europa, realmente arriba en el globo, pegada de el círculo polar, donde se devuelve el viento, donde dicen que el diablo dejó los calzones. Un país maravilloso, con gente maravillosa, pocos habitantes, en un gran kilometraje de extensión de tierra. Pero pasa algo muy particular allá. La comida principal es la oveja. Podrían comer oveja, desayuno, almuerzo y cena, porque todo es con ovejas, o fue mi experiencia. La verdad es que sí, comen pescado, el que puede permitírselo porque el pescado es caro. Em, Comen cochino, por supuesto que sí, comen carne de vaca, pero no es la comida del día a día. Algo que me sorprendió mucho, una vez estábamos sentados, fuimos invitados a una parrilla, a una barbecue, y habían estos impresionantes. Yo pensé que era carne de vaca normal, corriente. No pregunté. Me preguntan si quiero uno. Claro que sí, lo tomo. Veo que el color es un tantito diferente. Pero yo dije, bueno, son vacas islandesas. Aquí todo es diferente. Es una isla remota y de verdad te digo, todo es diferente. Los caballos son diferentes, los perros son diferentes. Siempre tienen como un factor que los hace diferentes. Y yo dije, bueno, me lo comí. Muy buena la carne y jugosa, sabor delicioso. Y cuando terminé de comerla, nunca faltó alguien que me dijo, ¿sabes qué acabas de comer? Y yo me quedé así como que, ¿qué acabo de comer? Acabas de comer reno. Yo no entendía la palabra en islandés y no entendía hasta que pregunté. Y cuando me dijeron que eran renos, renos como los renos de Santa, Dios mío, un patatús, porque yo, ¿cómo iba a comer reno? Yo en mi vida había comido reno. Yo tengo esa imagen en mi cabeza de que los renos son los renos de Santa. No, 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 eso no se come, esos son los ayudantes de Santa. Imagínense ustedes cómo la cultura influye en las decisiones. Yo jamás en mi vida, a pesar de que la carne era deliciosa, es un manjar y no es barata, yo en mi vida ni con el dinero del dinero hubiera ido al supermercado y me hubiera comprado un bistec de reno, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, es muy hipócrita, porque tú comes carne de vaca. Yo soy súper carnívora. Yo mato por una parrilla, por una barbecue, es mi cultura. Y ustedes dirán, bueno, pero tú comes vaca. Y las vacas son bonitas también. Y las vacas son inteligentes. Y hay gente que tiene mascotas de vacas y son muy cariñosas. Y sí, lo son, muchachos, lo son. Lo que pasa es que en mi mente no soy yo la que mata la vaca. Cuando yo voy a comprar la carne de vaca, que es mi favorita, y junto con el pescado, ya viene rebanada en bistecs. Y sí es muy hipócrita. Pero entonces estamos hablando aquí de que la culturalidad, la cultura, influye en la toma de decisiones a la hora de alimentarse. Afortunadamente, la carne de vaca tiene nutrientes, nutrientes que el cuerpo necesita y yo cumplo con ese requerimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el factor que interviene aquí y que está en estos momentos es un factor que es predominante y es el factor socioeconómico? ¿Cuánto dinero tienes para ir al mercado? ¿Cuánto presupuesto tienes para ir a comprar la comida? Aquí estamos hablando de algo más profundo, porque a veces no se trata de querer, a veces se trata de poder. Entonces, tú vas al supermercado y si tienes el presupuesto, realmente tú compras mejor calidad de comida. Ah, eh, Vacas alimentadas de pasto, pollo alimentado de maíz amarillo y tierno, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tu presupuesto es bajo? ¿Qué pasaría cuando, por ejemplo, tú eres una madre soltera con 2, 3, 4 hijos y eres la única que mantiene ese hogar y tu presupuesto es limitado y tienes que alimentar a tus hijos porque no puedes mantenerlos comiendo aire todo el día o agua y tus decisiones van influidas en qué puedes comprar? Y lamentablemente lo que es más barato son algunos tipos de carbohidratos que consumidos en exceso, por supuesto, no te nutren. Entonces tú vas y compras más arroz, más pasta, em, margarinas,
que están hechas básicamente de aceites, de grasas trans. ¿Qué pasa? Tienes que comprar eso porque tienes que alimentarte, tienes que saciarte y llenar tu cuerpo y llenar la barriguita de tus hijos de alguna forma. Pero allí también influye un factor y el más importante, que es el dinero. Entonces, ya hemos hablado de factores como religión, socioeconómico también, ese factor que yo considero que ahorita mismo es de los más importantes. Hablemos también de un factor importante, sí, el factor geográfico. Dependiendo de dónde tú vivas, no solamente de tu cultura, no solamente de tu religión, tu alimentación va a venir dada por donde vives. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en Islandia, también tuve la oportunidad de ir a Groenlandia. Allí sí es verdad que no hay nada, bueno, nada de naturaleza como tal, porque de verdad la capa de hielo es impresionante. Ellos tienen una manera de vivir que impresionaría a alguien que viene de un país como el mío. Se caen las bananas de los cambures, las bananas del árbol y siempre hay comida, que tienes hambre y vas a la planta, al árbol y agarras un mango y te lo comes. Pues allá no se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué comen ellos? No sé si el término realmente del animal es foca o ballena o todo junto, tiburón, foca, ballena, pero hacen como una especie de fermentación, comen pescado también, y ese es el alimento que más consumen. Entonces allí, de repente, ellos quisieran comer más pollo o ellos quisieran comer más em, cerdo, pero esas carnes, cerdo, vaca, incluso el pescado, incrementan su precio, están incrementadas porque no hay un fácil acceso a ese tipo de proteínas, ¿no? En este caso. No tienen todas las legumbres o todas las frutas, o tienen que importar las frutas y las legumbres y es sumamente costoso. Entonces allí hay una especie de división entre lo que consigues por tu geografía y lo que puedes pagar. Ese factor es bien importante. Por ejemplo, una vez, quiero contarles esto porque les va a dar gracia. Una vez fui invitada a ir a un restaurante en Islandia. Y ellos estaban muy contentos porque iban a ir a comer una exquisitez que se prepara cada cierto tiempo y la gente lo espera con ansia. El nombre del plato, la verdad, no lo recuerdo. Y ahorita ponerme a buscarlo retrasaría pues el podcast. Pero recuerdo que era una carne, no sé si de ballena o de tiburón en orine, así como lo oye. Aquello era la cosa más asquerosa que yo en mi vida había olido. Ya estabas parada en la cola para entrar al restaurante y ya olías a orine de pies a cabeza. Y cuando te sentabas en el restaurante, sin tocar la comida, ya olías, Dios mío, qué olor tan penetrante. Yo no lo probé, por supuesto. Para ellos fue un poco como de desaire porque me habían invitado a probar algo nuevo y yo la verdad dije, no, lo siento, no, no puedo probar esto. Para mí fue un momento muy complicado, pero tuve que decir que no. Me disculpé como 1000 veces, pero no, no. Entonces, ¿qué pasa? Este es un plato que ellos tienen de los años, de los años, de los años atrás, posiblemente de los vikingos, como ellos no podían de repente hacer muchas cosas por su clima, fermentaban la comida y esta es una forma de hacerlo. Entonces, bueno, allí también influye la geografía. Hay dos factores que yo creo que son muy importantes y muy difíciles, porque no dependen tanto del dinero, ni siquiera dependen de la geografía, te puede pasar en cualquier sitio, ni siquiera depende de la religión. Estos son los más peligrosos y son, el primero de ellos, el factor emocional. Andrea, ¿cómo es eso? El factor emocional. Yo lo vivo constantemente, mucho más allá del dinero, de la cultura, de la nacionalidad, que se me gusta el jamón ibérico, que se me gusta esto, el factor emocional. Y si tienes
el dinero para comprar los alimentos y tienes ese factor emocional, es incluso más peligroso, porque el que no tiene se arropa hasta donde le llega la cobija. Y en determinados casos la gente diría, bueno, es una bendición. No tengo dinero, no me compro todo este montón de chatarra, todo este montón de porquerías asquerosas, calóricas que me van a hacer obeso. Cuando tienes el dinero y vas y por emoción compras la comida, porque estás deprimido, porque te dejó tu esposa, porque la comida te da estímulo. Yo soy muy emocional con la comida. Yo recuerdo las épocas felices y las épocas tristes de mi infancia con comida. Mi mamá solía premiarnos con comida cuando todo iba bien, pero en los momentos difíciles de mi infancia, que fueron momentos realmente duros, traumáticos, ustedes no se imaginan lo que yo pasé en mi infancia. Mi mamá, a manera de consuelo, también nos llenaba de comida. Afortunadamente mi mamá cocinaba y no podía permitirse con dinero comprar muchas cosas que si hubiera tenido el dinero con todo ese proceso que nosotros vivimos, posiblemente seríamos adultos obesos con hipertensión, diabetes. La verdad es que el dinero, no tener suficiente dinero para em, amortiguar o sanar nuestras heridas emocionales, pues contribuyó a que estemos mejor hoy. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando tú vas al supermercado y en vez de comprar proteína de calidad, verduras, frutas, tú vas al supermercado y compras tu primera opción es ir a la nevera de los helados o ir al pasillo de las galletas, pasillos del pan, de las mermeladas, de los cereales, compras 50 tipos de cereales porque, mío, qué delicia. Entonces sí es una decisión emocional y peligrosa. El último factor, vamos a decir, es otro factor que yo considero es bien peligroso y es el factor de practicidad. Este es un factor que hoy en día yo creo que afecta a todo el mundo, indiferentemente de dónde hayas nacido, de si comes cerdo, de si no. ¿Por qué? Porque yo creo que no comemos por ignorancia, comemos por tiempo. Podría decir eso, por tiempo. Comemos por desorganización. El cuerpo no entiende de excusas, el cuerpo entiende de nutrientes. Y aquí es donde entra el factor calidad-tiempo. Yo entiendo que la mujer de hoy en día, sobre todo la mujer, los hombres también, pero las mujeres de hoy en día no era como en la época de mi abuelita. Las mujeres se quedaban en casa y tenían tiempo de criar a los niños, de hacer la tarea con los niños, de prepararles la comida, de cuando el marido llegaba de trabajar todo el día, la comida ya estaba lista y generalmente era nutritiva. No. En la época de mi madre, la generación de mi madre, pues muchas mujeres podían todavía permitirse quedarse en casa y cuidar de sus hijos. Yo estuve a mi madre como que la mitad de mi infancia, cuando todo estaba bien y mi padre estaba vivo y ella pudo cuidar de nosotros de esa manera hasta que empezó a trabajar y entonces mi padre muere, ella empieza a trabajar y entonces allí era un tema de organización estricta. ¿Por qué? Porque ella no tenía los medios para permitirse pedir delivery, pedir comida a domicilio, que si el McDonald's, que si, no. Entonces había que organizarse tan bien que pudiéramos alimentarnos y ella al mismo tiempo pudiera ir a trabajar. Por eso su día era tan complicado. Se levantaba a las 4 de la mañana y posiblemente se iba a la cama alrededor de las 11. Y así fueron muchísimos años de desgaste. A veces no es solamente organizarte. Y aquí interviene otro factor, como una pata de ese factor de la organización y de la practicidad, que es organizarte inteligentemente. También vamos a hablar de eso en un momento. Fíjense ustedes, no se trata de ser perfectos. Ay, Andrea, es que yo tengo 2 trabajos, 5 niñitos, 2 perritos y un marido que no sabe hacerse ni siquiera un café en el microondas. Muchachos, yo tengo 2 trabajos. Tengo un podcast.
Tengo 8 perritos y la mitad de mis perritos son ancianos. Están ciegos, sorditos y ahora tengo una perrita que se volvió incontinente. Tengo que meter ropa a la lavadora. Tengo que sacar ropa de la lavadora a la secadora. Tengo que lavarme el pelo porque tengo el cabello largo. Tengo que hacer mi propia comida. Voy al gimnasio. Tengo clientes. De otras tantas cosas. Yo entiendo. Mi día empieza a las 4 de la mañana y todos los días trato de irme a la cama a las 10. Ah, y encima tengo que estudiar Dutch, porque es súper importante que yo hable fluidamente holandés. Y el holandés es un idioma bien complicado. Yo entiendo. Entiendo que ahora no se puede hacer todo, uno quisiera, pero a veces el tiempo no da. Entonces no se trata de ser perfectos, de en vez de pararnos a las 4, pararnos a las 2 de la mañana y no dormir, prepararnos la comida, sino de hacerlo más inteligentemente. Y aquí es donde entra la organización y la preparación. Fíjense, primero, es momento de hacerse las preguntas correctas cuando vas a comprar tus alimentos, cuando vas al supermercado. En vez de pasar por los pasillos de galletas y por cosas que ya estén procesadas o azucaradas, etcétera, de repente, si tu presupuesto lo permite, compra la proteína de la que tengas acceso, de la que tu dinero permita pagar, la de mejor calidad que puedas pagar. Compra las verduras y las frutas de una manera balanceada. En otros episodios vamos a hablar de esto, de cómo preparar menús, a medida que yo vaya aprendiendo, porque, no les he comentado, ahora soy estudiante de nutrición, entonces, bueno, el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas que iré compartiendo con ustedes. Vamos a hablar de eso también, pero te voy a dar ideas, porque aquí no es solamente cuestionarse sobre lo que hacemos. Como les dije al principio, no los cuestionemos para hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo me organizo yo? ¿Cómo se organiza Andrea en medio de tanto caos? Porque es que a veces tengo unos días tan caóticos, muchachos, que sueño con llamar al del delivery y que venga. Pero es que yo vivo en un pueblo que literalmente tiene 4 calles y tiene 10 restaurantes de delivery que solamente abren a partir de las 5 de la tarde, porque así es aquí. Lo único que hay desde las 12 del día en adelante y que puedes pedir delivery es McDonald's. Y yo no voy a comer hamburguesas de McDonald's todos los días. Eso es ocasionalmente y cuando yo me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque yo sé de entrada que es muy calórico, que es muy poco nutritivo y que entonces el progreso por el que me estaba matando yendo al gimnasio, organizándome con mis comidas, lo voy a perder si sigo en esta de pedir comida de McDonald's. Es así. Hay que planificar. Este es mi primer consejo. Hay que planificar 3 comidas base por semana. ¿Cómo es eso, Andrea? Bueno, yo voy al mercado, por decirte, el domingo. Si puedes pedir el mercado que vaya a domicilio, hazlo. Aquí te cobran como 5 euros adicionales solamente por traer el mercado a domicilio a la casa. Entonces, ¿yo qué hago? Hago mi lista directamente en internet, bien planificada, porque a veces tú estás en el supermercado paseando con el carrito y todo lo que ves lo quieres meter en el carrito. Y si lo puedes pagar, eso es un arma a doble filo, porque al final, si eres como yo, metes la galletica, el heladito, el Dagenhas, el chocolatico Milka, esto y lo otro, y lo otro. Y cuando vienes a ver, 2 cositas saludables y 50 cositas ricas que fuiste pasando por el pasillo y las fuiste metiendo y, ay, bueno, ahorita lo pagamos y ya. No. Cuando tú haces el mercado por internet, ahí hay una lista. Usted va metiendo cosas al carrito. Las puedas pagar o no, no importa. Pero antes de que usted pague eso, usted envíe esa orden, tienes que leer qué fue lo que pediste. Y allí tu decisión inteligente te va a enseñar la cantidad de chatarra que pediste. Entonces es momento de descartar, porque es que no se trata de prohibirse cosas. No, yo nunca más voy a poder comer mi chocolate, yo nunca más voy a poder comprar un pote de helado. No, trata de regularse. Que cada vez que hagas mercado sí te permitas un gusto, un gustico, 2 gusticos, pero no el 60% de tu mercado que sea un gustico. Tienes que estar claro en eso, que es tu decisión consciente, lo que tú escoges. Y pedir el mercado por internet es muy, 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 muy beneficioso. Pide tu mercado así. Escoge 3 comidas base. Por ejemplo, yo en la semana
Si siento que quiero comer carne, por ejemplo, yo el domingo decido, ay, esta semana me gustaría comer más carne. Entonces yo pienso, voy a comprar una pieza más grandecita de carne para hacerla asada en la parrillera. Y eso me va a durar para 2, 3 días, a veces 4. Yo la cocino, la secciono y la guardo. Hay gente que le gusta congelar. Yo no tengo congelador. Aquí tener un congelador en Europa es algo realmente extraño. La gente compra continuamente sus provisiones, no como yo hacía en Latinoamérica, que de repente compraba la carne para 2 semanas y la congelaba. Aquí no, aquí la gente va casi diariamente al supermercado a comprar lo que van a consumir en el día y los que no, compran comida para 2, 3 días y vuelven a ir al supermercado. Y es cultural. Pero si tu problema es que tú trabajas y trabajas muy duro y necesitas organizarte, entonces tú tienes que planear al menos 3 comidas por semana en advance. Usted puede escoger pollo, carne, pescado, lo que sea. Compre una pieza más grande que pueda servir para racionar para 2 o 3 días, que se va a conservar perfectamente en la nevera. Una vez que tú cocines eso a la mano, yo te recomiendo que tengas potes, toppers. Nosotros le llamamos toppers, pero son como contenedores para comida. Más baratos son los plásticos. Yo no los recomiendo. Ahorita hay todo un dilema, que si los microplásticos que te estás matando. Entonces yo me curo en salud y como sé que los plásticos duran menos porque se rayan, se manchan, yo he venido comprando contenedores de vidrio y contenedores de acero inoxidable o de aluminio, creo que se llama. Entonces, bueno, se lavan con el agua calentita y tal, y siempre están como nuevecitos, y así no me preocupo de los microplásticos. Cómprese un jueguito, 4, 5, 6, dependiendo de cuántas personas hay en su casa, y tenga esos contenedores. Agarre un momento para cocinar la comida de 3 o 4 días. Yo no te digo 5, porque hay gente que como yo no les gusta comer recalentado. Yo siento que a partir del tercer día ya la comida como que no, aunque esté perfecta y huela delicioso y lo que sea, yo siento como que ya la comida tiene pelos. ¿Y quién quiere comerse una comida que está preparada hace 4 o 5 días? Bueno, yo no. Entonces yo lo que hago es que 2, máximo 3 días. Y así yo sé que al menos 3 días a la semana yo voy a comer comida saludable, comida que me va a tomar solamente un momento recalentar y me voy a sentir bien conmigo, me voy a sentir bien con la decisión que he tomado. Lo primero que hagas al comprar en el supermercado, ya sea visitando el supermercado físicamente o haciéndolo por internet, algo que me ha ayudado mucho es, coge tus proteínas primero. Andrea, que yo soy vegetariana. Bueno, yo no tengo todavía conocimiento profundo en dietas vegetarianas. Lo vamos a aprender está en el cronograma de estudio. Cuando lleguemos allí, pues los ayudaré con la información que haya aprendido. Pero puedo decirles que hay mucha comida para vegetarianos que tiene buena cantidad de proteína. Lo que tienen que hacer es tratar de combinarla de manera tal que cumplan sus requerimientos. Ustedes sabrán, los vegetarianos, qué es lo mejor para ustedes para alimentarse, pero yo les puedo aconsejar que aún ustedes no comprando proteína animal, primero que coloquen en su carrito, en su cesta de mercado, las proteínas. Primero, les va a ayudar con el presupuesto a saber cuánto llevan hasta ahora gastado y segundo, les garantiza que están tomando las decisiones correctas desde el principio. Cocinar para 2, 3 días. Eso ya lo dije en cuanto les comenté que había que escoger al menos 3 comidas bases por semana. Esa es mi recomendación. Ahora, Andrea, a mí lo que me gusta es comprarme mi chocolatico y mis galletitas. No te restrinjas de comprarte lo que te desquise, pero compra uno, compra dos. No te vuelvas loco si ese día compraste helado, compres helado, galletas, chocolates y pancitos dulces, porque es mucho. De algo que te guste, premiate un poquito, porque la vida es corta para ir miserable todos los días, pero regula lo que estás comprando. Solo cambiando, poniendo un poquito de tu parte con estas decisiones inteligentes, tú vas a ver la diferencia en tu semana.
Vas a dejar de pedir tanto delivery, vas a dejar de comer tanto pan, vas a dejar de comer tanto sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, que al final tiene tan poco nutriente. Es cuestión de, al principio te va a costar un poquito, porque como todo, cuando creamos malos hábitos es difícil romperlo, muy difícil, yo entiendo eso. Pero si estás consciente desde el principio de que llenarte, saciarte, no es nutrirte, en la mayoría de los casos, cada vez que tú vayas a hacer la compra, cada vez que tú vayas a poner un alimento en tu boca, que te suene la alarma que diga, esto está correcto, pude haberlo mejorado. Hay casos de casos, muchachos, cuando no se tienen los medios, no se tienen, cuando se está pasando por una decisión, un momento difícil, por momentos caóticos, por momentos en los que de verdad no tienes para dónde agarrar, es una bendición tener un plato de comida, sea nutritivo o no. Da gracias a Dios porque tienes ese plato de comida. Pero si tus decisiones alimentarias dependen de tus decisiones, hazlo de manera inteligente. Si te gustó este podcast, si te gustó este episodio en mi canal de YouTube, por favor, déjamelo en tus comentarios. He estado muy nerviosa porque era el primero. Bueno, acabo de salir de una gripe tan espantosa que estaba temiendo que me diera un ataque de tos grabando, más los nervios, más todo. Pero yo hago esto con muchísimo cariño, tratando de, a mi manera, ayudar a otros que tienen menos conocimiento. Yo voy aprendiendo y voy compartiendo con ustedes y espero que se cuestionen, que reflexionen, que se hagan las preguntas correctas. ¿Te estás alimentando, pero realmente te estás nutriendo? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si te gustó, déjame unas estrellitas en Spotify y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, muchos besitos y que tengas un bonito día.